Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a este nuevo año 2018, es un gusto, es un placer, es una bendición poder estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo el Evangelio de la gracia del Señor. Tuvimos un año fructífero y esperamos que este año sea igual o mejor, ¿verdad? Eso es soberanía y voluntad absoluta de nuestro Señor y Padre Celestial. Entonces, Él se encarga de honrar su nombre. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a comenzar como siempre lo hacemos, que es con el estudio de esta noche. Vamos a continuar con el estudio de Corintios, la primera carta a los Corintios. Esta va a ser la tercera parte. Vamos a ponerle el ejemplo del apóstol Pablo, parte 3. Tú sabes que vamos a poner el ejemplo del apóstol Pablo y nuestros antepasados. Y tú vas a comprender por qué. El ejemplo del apóstol Pablo y nuestros antepasados. Nos vamos a dar cuenta en el estudio de que el apóstol Pablo tuvo que usar ejemplos de nuestros padres, dice él, porque él es un buen ejemplo para la iglesia. Pero hay malos ejemplos que tienen consecuencias, y como él no se puede poner de ejemplo en ese aspecto, entonces puso como ejemplo a nuestros padres, o a nuestros antepasados, ¿no? En este caso, el pueblo de Israel. Ahora voy a tocar algunos puntos importantes antes de llegar al capítulo 10, creo que estamos, capítulo 10. Puntos importantes. Vamos a ir al capítulo 3, versículo 1 y 2 para poder nosotros entonces entender por qué el apóstol Pablo habla de la manera que habla a esta iglesia en Corintios. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1, por favor. Corintios, capítulo 3, versículo 1. Y es importante que mantengamos en mente este asunto porque es importante. Estamos ahí, capítulo 3, versículo 1. 1 Corintios 3, 1. ¿Estamos ahí? Dice, yo hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como. ¿Cómo a qué? El apóstol Pablo se dirigió a ellos de una manera, por una razón, porque eran carnales y eran ¿qué? Niños en Cristo. Eran niños en Cristo. Ahora, estos hermanos también estaban hinchados o envanecidos, ¿verdad? Estaban hinchados o envanecidos. A los niños, ¿qué hay que hacerles? Hay que regañarlos, hay que advertirles, hay que amenazarles, ¿verdad? Hay que ponerle ejemplos de las personas que hacen lo incorrecto para que sepan que toda acción, mala o buena, tiene consecuencias o recompensas, ¿verdad? Toda acción, toda palabra. Entonces el apóstol Pablo dice, mira, ustedes son carnales, ustedes son niños en Cristo. No les puedo hablar como a qué, espirituales, sino como a niños. Entonces, es muy diferente como nosotros conversamos acá, ¿verdad? Y enseñamos acá, a como le pudiésemos hablar a un niño pequeño. A un niño pequeño tenemos que buscar la manera
de pintarle el mensaje de una manera que sea fácil de entender, ¿verdad? Ahora, a nosotros como adultos no necesitamos que nos digan las consecuencias de nuestras acciones, ¿verdad? A ninguno. Pero a un niño, ¿qué? A un niño sí, porque un niño es niño, no sabe, es ignorante, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Ignorante es alguien que sencillamente desconoce algo. O sea, no es ofensivo. Entonces el apóstol Pablo le tuvo que hablar de esa manera a algunos dentro de la iglesia en Corintios. Tal vez a la mayoría de ellos. Porque estaban, ¿qué? Hinchados, envanecidos. ¿Qué hacen los niños pequeños? Los niños pequeños buscan grupos, ¿no? Porque están en un proceso de identidad. ¿Qué hacía la iglesia en Corintios? Buscaba grupos. Les dice, ustedes dicen que son de Cefa, de Apolos, de Pablo, de Cristo. Eran niños carnales. Mira, vamos a ir leyendo otra vez. 3:1. Dice, yo hermano no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche. Yo creo que tú debes de tener en tus notas eso. Pon aquí, ahí por favor. Doctrinas básicas. Doctrinas básicas. Y no viandas. Doctrinas profundas. Porque él dice que él no pudo hablarles. Quiere decir que él quería comunicarles algo, ¿correcto? Enseñarles algo. Versículo 3, porque aún sois carnales. Porque mientras que hay entre vosotros envidias, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como ¿qué? Como hombres, ¿verdad? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, el otro soy de Apolo, no sois carnales. ¿Quién es Pablo y quién es Apolo? Sino ministros por los cuales habéis creído y cada uno conforme a lo que el Señor le dio. Entonces, estos bendecidos de esta iglesia tomaban bandos, grupos, también se enfocaban en tener dones espirituales, buscaban los dones espirituales, pero más que todo para su propia vanagloria, que para el beneficio de la iglesia, que para ponerlo al servicio de la iglesia. Ellos se querían vanagloriar, ellos buscaban los dones espirituales. Se creían tan espirituales que también pensaban que la inmoralidad sexual dentro de la iglesia no los afectaba. Se hacían de que de la vista corta o larga. La vista larga. ¿Dónde está eso? En 1 Corintios 5:1. Vamos un momentito ahí, por favor. Ellos estaban hinchados y estaban envanecidos. Pensaban que no había, ¿qué? Consecuencias por sus acciones. Pensaban que podían hacer, ¿qué cosa? Lo que quisieran. Pero el apóstol Pablo los baja de esa nube, ¿sabes? Dice, se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la esposa de su padre. ¿Y vosotros estáis qué? Envanecidos, hinchados, y no tuvisteis antes luto. ¿Esa palabra luto qué es? Lamento. O sea, en vez de lamentarse, estaban envanecidos. En vez de lamentarse de que dentro de su congregación estaba sucediendo este asunto, no, ellos es, ok, no importa. Aquí no pasa nada. Somos espirituales. Somos del grupo tal, del fulano de tal. Estaban muy equivocados, ¿verdad? Muy equivocados. Entonces, se hacían de la vista larga en esta situación, precisamente porque eran, ¿qué cosa? Niños. ¿Eran qué cosa? Carnales. ¿Estaban qué? Envanecidos.
necesitaban que el apóstol Pablo les diera ejemplo y que les recordara los malos ejemplos y las consecuencias de hacer esas cosas. Como a niños. Ya 1 Corintios 4:6, por favor. 4:6. El apóstol Pablo se pone como ejemplo él y Apolos. Él y Apolos. 4:6, por favor. Dice, y estas cosas, hermanos, he pasado, por ejemplo, a mí y a Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, hinchándoos o envaneciéndoos por causa de otro, el uno contra el otro. ¿Qué es lo que estaban causando entre ellos mismos? Vanagloria. No, yo soy mejor que tú, no, yo soy mejor que tú. Y el apóstol Pablo le dice, mira, mejor piensa que el otro es mejor que tú siempre. Porque esa es la verdadera definición de la humildad. Cuando nosotros pensamos que el otro es mejor que nosotros. Esa es la verdadera definición de la humildad. De lo contrario nos envanecemos y nos hinchamos el uno con el otro. Dice, porque ¿quién hace que te diferencies de otro? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y así también tú lo recibiste. ¿Por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? En otras palabras, todo lo que tenemos, todos los dones que tenemos, son dados por ¿quién? Por el Señor, ¿verdad? O sea, lo que tenemos no es que nosotros lo hayamos adquirido, sino que se nos ha dado. Y se nos ha dado por gracia, y se nos ha dado para ponerlo en función y al servicio de la iglesia. En el caso del apóstol Pablo, y debe ser el caso de nosotros, lo que se le dio a él para ser el administrador de la gracia del Señor fue para alcanzar a las máximas personas que él pudiera. Por eso es que aprendimos y leímos que él se hizo para todos, de todo, ¿verdad? Para alcanzar a mayor número. Entonces el apóstol Pablo es un ejemplo. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pablo? Pablo renunció a su libertad por amor a los hermanos para alcanzar al débil. No usó su potestad o derecho como apóstol por no poner impedimento alguno al evangelio de la gracia. Ese era el ejemplo bueno, ¿verdad? Ese es el ejemplo bueno para la iglesia en Corinto. Ve un momentito al capítulo 9, versículo 20, por favor. 9:20. Y necesito hacerte esta introducción para que entendamos lo que vamos a leer en esta noche. ¿Estamos ahí 9:20? Dice, me he hecho para los judíos como judío, para ganar a los judíos. Para los que están sujetos a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Para los que están sin ley como sin ley, no estando yo sin ley a Dios, más bajo la ley a Cristo por ganar a los que están sin ley. Me he hecho para los débiles como débil para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos para que de todo punto salve a alguno. Y esto hago, dice, mira, por causa del Evangelio, para ser hecho con vosotros partícipe de ese Evangelio. Ese era el buen ejemplo del apóstol Pablo. El buen ejemplo. El apóstol Pablo les dice a estos niños en Cristo, estos carnales en Cristo, vean en mí el ejemplo. Vean en mí el ejemplo. El apóstol Pablo también se ofrece como ejemplo para enseñarles a la iglesia en Corintios cómo correr esta carrera, cómo servir a la iglesia, porque él está ganando de alcanzar personas para Cristo, ¿no? Cómo servir a la iglesia, cómo ser testigos de Dios,
cómo ser testigos de Dios. La iglesia que es en la tierra bendecido. Testigos de Dios. Somos testigos de Dios. ¿A través de quiénes la persona que aún no cree, cree? A través del que predica, ¿no? A través de nosotros. A través de los que compartimos el evangelio con otra persona. Entonces el apóstol Pablo es ejemplo de cómo correr esta carrera en el servicio de la iglesia para ser buenos testigos de Dios y alcanzar a otros. Mira el versículo 24 ahí mismo, por favor, 9:24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en la carrera, todos corren, mas uno solo lleva el premio? Ya con eso tú sabes que es imposible que el apóstol Pablo esté hablando de salvación, porque no solamente uno se va a salvar, es obvio, ¿no? Está hablando de la manera, cómo correr. Y eso es lo que él quiere, que todos nosotros corramos de la misma manera. Dice, corred pues de tal manera que lo que lo alcancéis. Como atleta, ¿no? Entonces todos debemos de correr de la misma manera, toditos. Nuestra actitud debe ser esa, dentro del ministerio, dentro de la iglesia. Dice el 25, y todo aquel que se ejercita en la lucha es sobrio en todo, y aquellos lo hacen para recibir una corona corruptible. ¿Mas nosotros cómo? Incorruptible. Vale la pena correr y, como dice al principio, se ejercita en la lucha. Para ganar requieres ¿qué? Sacrificio, ¿no? Esfuerzo, disciplina. Muchas veces, como él se puso de ejemplo de sus derechos como apóstol, el atleta tiene derecho a comer lo que quiera, pero él mismo se priva para poder ganar esa carrera, ¿verdad? Un atleta vive una vida de disciplina y se priva, aunque lo pueda hacer, como todos nosotros, pero ellos voluntariamente se privan porque quieren alcanzar esa corona, en el caso de ellos, corruptible, en el caso de nosotros, incorruptible. Mira el 26. Así que yo de esta manera, mira, vuelve a mencionar la manera. De esta manera corro. No como a cosa incierta, él sabe dónde va, bendecido. De esta manera peleo, no como quien hiere al aire o tira golpes al aire, dice la versión Reina Valera 1960. Porque es que, ¿qué es lo que tenemos que poner en sumisión? ¿Qué tenemos que sujetar? ¿Nuestra qué? Carne. Dice, antes hiero mi cuerpo. ¿Y lo pongo en qué? En servidumbre, para que me sirva a mí y yo no a él. Para que predicando a los otros no sea yo mismo ¿qué? Reprobado. Volvemos a aclarar, no está hablando de salvación, está hablando de su carrera como apóstol, ¿verdad? Porque el contexto es que él se sacrificaba para alcanzar a muchos, ¿verdad? Ahora, Pablo ofrece otro ejemplo a la congregación en Corintios. ¿El ejemplo de quiénes? De los hebreos, del pueblo de Israel. Ahora pregunto, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿era el pueblo de Israel todavía? No, ¿verdad? Eran los hebreos. No era el pueblo de Israel, pero por eso puso hebreos. Capítulo 10, versículo 1, por favor. Ahí mismito. Entonces, bendecido, fíjate qué interesante esto.
No nos podemos olvidar de todo lo que acabamos de explicar acá. Pablo es el buen ejemplo. Israel es el ejemplo de lo que sucede cuando haces lo indebido, como escogido de Dios. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Corintio es, miren, aunque ustedes son parte del cuerpo de Cristo, no piensen que pueden hacer lo que les dé la gana, porque hay consecuencias. Pero les está hablando una realidad número uno, y les está hablando porque son ¿qué? Niños en Cristo. A los niños en Cristo hay que regañarlos, hay que advertirles, hay que amenazarles muchas veces. Si haces esto, vas a tener ¿qué? Esta consecuencia. Al adulto ya que ya no, ¿verdad? A menos que sea un adulto inmaduro y todavía continúe haciendo lo que no es debido. Capítulo 10, versículo 1. Dice, mas no quiero, hermanos, que ¿qué? Que ignoréis. ¿Qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo? Pon en tus notas. Lo que puede pasar si no corres tu carrera de la manera correcta. No quiero que ignoréis lo que puede pasar cuando corres tu carrera de la manera incorrecta. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis lo que puede pasar si no corres tu carrera de la manera correcta. Porque está a punto de darles el ejemplo de lo que puede suceder. Versículo 1 otra vez, por favor. Dice, mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron debajo de la nube. Y todos pasaron por la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. O sumergidos o unidos a Moisés, ¿correcto? Dice, y todos comieron la misma vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual roca es ¿quién? Cristo. Era Cristo. Entonces nosotros diremos, pero ¿por qué el apóstol Pablo menciona al pueblo de Israel en esto? O sea, ¿por qué él habla de este asunto? Número 1, pon en tus notas. Los hebreos en ese momento era el pueblo escogido por Dios, pueblo escogido por soberanía de Dios, ¿correcto? Dios escoge al pueblo, a los hebreos, sencillamente porque Él quiso bendecido. Dios escoge al pueblo de Israel, en este momento los hebreos, los saca de donde, de Egipto, porque cuando leemos en el versículo 1 del capítulo 10 dice, todos estuvieron debajo de la nube y todos pasaron por la mar y todos en Moisés fueron bautizados. Está hablando de que del éxodo. ¿De dónde? De Egipto. Número 2, participaron de la bendición divina. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Corintios, mira, Israel fue escogido por soberanía de Dios. Pero ellos también participaron de la bendición divina. ¿Cuándo participaron? Cuando comieron la bebida espiritual, cuando comieron de la roca, cuando estaban bajo la nube, cuando pasaron la mar. Sin embargo, a pesar de ser el pueblo escogido por la soberanía de Dios, a pesar de haber participado de la bendición divina, hicieron lo indebido y Dios los castigó. Entonces, como Él está hablando con niños en Cristo,
con carnales, les tiene que decir que lo mismo le puede pasar a ellos. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Nosotros somos la iglesia, los gentiles, escogidos por soberanía de Dios. Cada uno de nosotros bendecido. Cada uno de nosotros somos escogidos por gracia, llamados por gracia, por la soberanía de Dios. ¿Qué cosa? Participamos de la bendición divina, ¿no? Cuerpo partido, sangre derramada, perdón de pecados, justificados en gracia, escogidos, bendecidos. Pero sin embargo, si nos portamos como carnales y niños en Cristo, ¿qué va a pasar? La disciplina de Dios viene sobre nuestra vida. No importa. Porque somos hijos y no. Y qué bueno que Dios nos disciplina. Porque si no nos disciplinase, seríamos ¿qué cosa? Bastardos. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Es bueno que Dios nos discipline, porque eso nos hace crecer. La disciplina del Señor tiene un propósito. Y es buena siempre la disciplina del Señor. Vamos a leerlo otra vez, por favor. Capítulo 10, versículo 1. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, estuvieron debajo de la nube y todos pasaron por la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual, participaron de esa bendición. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual roca era Cristo. Pero mira el 5. Porque ahora viene el ejemplo de lo que sucede a los que no representan a Dios de manera correcta. ¿Por qué? Cuando Dios escoge al pueblo de Israel, ¿qué era el pueblo de Israel? Los representantes de Dios en la tierra. ¿Quién era Moisés? El que hablaba por Dios en la tierra. Por eso es que Moisés se volvió como un Dios para el pueblo de Israel. Él era el representante de Dios en la tierra. Él recibió la ley, él recibió los mandamientos. Si alguien quería saber de Dios, ¿a dónde tenían que ir? Al pueblo de Israel. Claro, él escogió a ese pueblo para a través de ellos manifestar su ley, su voluntad, su carácter. ¿Verdad? Pero mira el 5. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios porque fueron derribados en el desierto. Entonces, mira, hay dos cosas, no, hay tres cosas creo. 4 cosas que el apóstol Pablo nos exhorta a huir de eso. Mira, esto es importante, bendecido. Fornicación, idolatría, quejas o murmuraciones y tentar a Dios. El apóstol Pablo dice, mira, eso hizo Israel y le fue muy mal. No hagan ustedes eso tampoco. Vuelvo y repito, por los que nos van a escuchar en la página de internet, no está hablando de salvación. Es más, el hecho de que se mencione la disciplina del Señor es porque somos hijos de Él. Pudiéramos hasta decir que la disciplina del Señor es una confirmación de nuestro estado de hijos dentro del cuerpo de Cristo. Versículo 5 otra vez, por favor. Dice, mas de muchos de ellos no se agradó Dios porque fueron derribados en el desierto, empero estas cosas fueron ejemplos para nosotros. ¿Por qué él dice eso? Porque antes él se puso de ejemplo. Pero como él no era desobediente, no se podía poner de ejemplo en cuanto a lo que sucede cuando alguien es desobediente, porque él no era desobediente. Él era el administrador de la gracia del Señor. Pero entonces dice, ok, necesito dar un ejemplo, porque los tengo que hablar como niños, como a carnales. Bueno, Israel.
Ahora, ¿qué ejemplo el que puso, oíste? Dicen, pero estas cosas fueron ejemplos para nosotros a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis ¿qué? Idólatras, como alguno de ellos, como está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Dice, no forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Número 3, no tentemos a Cristo pensando que podemos hacer lo que nos da la gana y que no nos va a pasar ¿qué? Nada. No va a haber ¿qué? Consecuencias. Eso es tentar a Cristo. Como algunos de ellos le tentaron. ¿Cuándo? Cuando se pusieron a fornicar, cuando se pusieron a levantar ídolos. El 10, ¿qué dice? Dice, y fueron destruidos, perdón, el 9, y fueron destruidos por las serpientes. El 10, cuarto, ni murmuréis o quejarse, como algunos de ellos murmuraron o se quejaron y fueron, ¿qué cosa? Destruidos por el destruidor. Pero mira lo que dice acá. Mas todas estas cosas les acontecieron como ejemplos y son escritas para nuestra amonestación, sobre quien los fines del mundo son venidos. ¿Qué codiciaron esta gente? Idolatría, fornicación, murmuraron, queja. El apóstol Pablo dice, mira, el dominio propio de nuestros cuerpos es necesario. Es necesario. Por eso es que en el versículo 27 del capítulo 9 dice, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Dominio propio de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque no golpeamos al aire, bendecido, no estamos reprendiendo nada. Nosotros tenemos que disciplinar nuestra carne, ¿verdad? Disciplinar nuestra carne. Entonces Pablo exhorta a la sana doctrina y a un buen proceder por todo el Nuevo Testamento, en sus cartas. Vamos a leer un ejemplo de eso. Tito 2:1, por favor. Tito 2:1. Mira, bendecidos. Dos cosas importantes. Sana doctrina y buen proceder. Bendecidos, una cosa va ligada con la otra, ¿saben? Para tener un buen proceder debemos de tener una sana doctrina. Y para vivir un buen proceder tenemos que tener una sana doctrina. Ya vamos a terminar con esto de acá. Le dice a Pablo a Tito, dice, tú empero habla las cosas que convienen ¿a qué? A la sana doctrina. Los hombres ancianos que sean templados, honestos, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. ¿Qué son esos? Ejemplos. ¿Eso es qué cosa? Dominio propio. ¿Eso es qué cosa? Poner nuestro cuerpo en qué? Servidumbre. Eso es lo que es eso, bendecido. Las mujeres ancianas, asimismo, que se comporten santamente, no calumniadoras ni dadas a mucho vino, sino maestras de honestidad, para que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, para que, dice, a que sean templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus propios maridos, porque la palabra
de Dios o para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por qué puede ser blasfemada? Por el mal, un ejemplo, mal comportamiento. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean sobrios en todas las cosas, dándote a ti mismo, ¿qué cosa? Por ejemplo de buenas obras. Mira, en la doctrina, mostrando incorrupción, honestidad y sinceridad en cuanto a la sana doctrina se refiere, bendecido. Oye, esto está clarísimo. Versículo 8, palabra sana, que no puede ser condenada o desechada, porque el que es del partido contrario se avergüence, no teniendo mal alguno que decir de vosotros. Para eso se requiere dominio propio de nuestra carne. Exhorta a los siervos que sean sujetos a sus propios señores, que les agraden en todo, no respondones, en nada defraudando, sino mostrando toda buena lealtad. ¿Para qué? Mira, esto es clave, bendecido. Para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Porque la gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres, se ha manifestado, enseñándoos que renuncien a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo templada, justa y piadosamente. Eso es lo que él deseaba de la iglesia en Corintios también, ¿no? Esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Mira lo que dice, estas cosas habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Hay exhortación, bendecidos, de sana doctrina y de buen proceder, de buen comportamiento. Y el versículo 10 me gusta cuando dice, adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Regresamos a 1 Corintios y terminamos, por favor. Vamos a leer el 11 y terminamos en el 12. 10, 11 y 12, ahí terminamos. Te dije capítulo 10, versículos 11 y 12, ¿correcto? Dice más, todas estas cosas les acontecieron como ejemplos y son escritas para nuestra amonestación, sobre quien los fines del mundo son venidos. Así que el que se piensa estar firme, mire que no, ¿qué? Que no caiga en qué, bendecido. Fornicación, murmuración, idolatría, tentar a Dios o quejas, que es murmuración también. Cuando el apóstol Pablo menciona eso, se está refiriendo a eso porque ese es el contexto de lo que está hablando, ¿correcto? Así que el que se piense estar firme, mire que no caiga. ¿Que no caiga en qué, bendecido? En idolatría, fornicación, quejas o tentar a Dios, pensando que podemos hacer lo que querramos sin tener unas consecuencias. ¿Por qué el apóstol Pablo le habló así a la iglesia en Corintios? Porque eran carnales, eran niños en Cristo, estaban envanecidos, estaban hinchados y no recibieron vianda, sino que leche, doctrina básica. Amén. Y lo vamos a dejar ahí. Y la próxima semana comenzamos en el versículo 13, obviamente dando una introducción siempre a lo anterior. Y vamos a ver la comparación entre el pueblo de Israel con nosotros como iglesia. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que necesite ser aclarado? Con mucho gusto.